Hola portalinos, mi nombre es Pablo y soy profesor de música. Como ya habrán visto en la descripción del video, hoy hablaremos de historia, más específicamente de cómo a través de ella, tanto la música como las demás artes han logrado ser el reflejo de la sociedad en la que se gestan. Ahora, esta es la segunda parte de otro video anteriormente subido, en el cual hablo sobre los periodos culturales anteriores. Es muy importante que lo hayan visto para que puedan entender de mejor forma este video. Así que, si no lo han hecho o si quieren refrescar la memoria, pueden encontrar el enlace en el cajón de descripciones. Habiendo dicho eso, comencemos. Año 1750. Muere Johann Sebastian Bach llevándose consigo el barroco. Comienza el clasicismo y se vuelven a apreciar los ideales del greco-romano, como el orden, la simetría, lo natural, la pulcritud y el raciocinio, desechándose lo artificioso y excesivo del barroco. Algo que es muy importante tener en claro es que solo en la música este periodo se llama clasicismo. En las demás artes hablamos de neoclasicismo. En este periodo, Francia se vuelve el epicentro de una serie de cambios políticos sociales que trajeron consecuencias al desarrollo artístico. Por ejemplo, el pensamiento ilustrado, una corriente filosófica que veía el conocimiento como la llave para una sociedad mejor. El Estado francés entró en crisis y la arrogancia de la nobleza hizo crecer el descontento popular, que en 1789 desencadenó la Revolución Francesa, acabando con las monarquías absolutas y dando origen a una constitución hecha por representantes de todos los segmentos sociales. Los años siguientes estuvieron marcados por la guerra Francia-Austria y la primera revolución industrial. Ya hablando de música, algunas innovaciones del periodo fueron la creación del metrónomo, el piano, el establecimiento definitivo de la familia de las cuerdas y la inclusión del clarinete a la orquesta. Como efecto de la revolución, la burguesía adquirió poder político y económico. Los músicos encontraron en ellos un nuevo público, liberándose así de la obligación de trabajar a merced de los mecenas, teniendo mayor independencia creativa. Las características musicales del clasicismo eran la búsqueda del equilibrio basado en la proporción y el orden, la imitación de sonidos naturales y el uso de melodías y armonías simples. Además, se abandonó el contrapunto barroco y el bajo continuo. Entre los nuevos estilos que trajo el clasicismo, se cuenta la sonata, un tipo de obra para instrumento solista o solista más piano, con una estructura bastante marcada, y la sinfonía, que era básicamente una sonata para orquesta. Además, como los burgueses ya tenían acceso a la educación musical, comenzaron a practicar la música de forma recreativa, y en respuesta a ello, nacen formas como el trío, el cuarteto de cuerdas y el quinteto, obras compuestas para ser ejecutadas por aficionados y por diversión. Surge también el requiem, un tipo de misa especial que se tocaba solo en funerales. Por otro lado, producto de la Revolución Francesa, la ópera sufre reformas musicales y temáticas para hacerla así un género más cercano a la clase media. En cuanto a la pintura, se volvió el estilo renacentista, que buscaba la belleza a través del equilibrio de las imágenes, las figuras en posición frontal, proporcionales y de contornos perfectamente dibujados. En la pintura predominaron las escenas históricas, religiosas y mitológicas, a lo que se sumaba el uso de técnicas barrocas, como la representación realista de la luz y sombra. Igualmente, los arquitectos volvieron a mirar las formas clásicas y la racionalidad, de modo que la belleza y el estilo de un edificio dependían de su funcionalidad por sobre la decoración. En esta línea comenzó a defenderse la simplicidad ornamental y la perfección en el empleo de las proporciones y la simetría, así como el respeto a la unidad de conjunto del edificio. La mentalidad de la época identificaba lo bello con lo necesario y desechaba todo elemento decorativo. En cuanto a la literatura, coexistieron tres corrientes: la clasicista, heredada del Renacimiento, que se manifestó mayormente en la poesía y el teatro; la literatura ilustrada; y la literatura prerromántica, que rechazaba la estética neoclásica y anticipaba el siguiente periodo. Ya en el siglo XIX comienza el romanticismo, trayendo consigo acontecimientos como la emancipación de América Latina, la revolución industrial, nuevas revoluciones burguesas aliadas al movimiento obrero, las primeras democracias y la desaparición de las monarquías absolutas. Además, se eleva la expectativa de vida de las personas y la conectividad europea se incrementa gracias a la aparición del ferrocarril y el telégrafo. En cuanto a la música, hubo importantes innovaciones instrumentales, como la aparición del contrafagot, el saxofón, el corno inglés, la tuba y el pedal sostenuto del piano. La base del arte romántico era la idea de que la verdad no podía ser alcanzada mediante la racionalidad pura, sino que habían cosas misteriosas que solo podían ser captadas a través del sentimiento. Brilla el gusto por lo sublime, que provoca dolor e inspira terror, así como también por lo subjetivo. El artista romántico afirma su individualidad y deseo de libertad ante el mundo. Se apoya en la introspección y en la profundización de la intimidad para obtener la materia fundamental de su arte, el cual además se ve influenciado por filosofías como el idealismo absoluto, el nihilismo y el nacionalismo.
En la música se destacó el uso de cromatismos, de una mayor expresividad armónica y del predominio de la expresión por sobre la estructura. Un buen ejemplo de esto es la ópera, en la cual no solamente se mezclaron las formas de los periodos anteriores, sino que además, en pos de priorizar el fluir musical, se hizo muy difícil poder distinguir las secciones que tradicionalmente estaban muy delimitadas. La combinación del virtuosismo orquestal francés, el poder dramático italiano y libretos basados en la literatura popular definieron el estilo de la nueva ópera. A mediados de este siglo, muchos compositores comenzaron a escribir música con alguna conexión particular al folclore o la poesía de su país, lo cual recibió el nombre de movimiento nacionalista. Y pese a que Alemania e Italia ya tenían un estilo nacional definido, durante este periodo muchos otros países se preocuparon de crear un estilo propio. Por otro lado, la música a capela perdió mucha popularidad, aunque compositores como Mendelssohn o Brahms lograron armonías nunca antes concebidas en la música vocal. En cuanto al instrumental, el tamaño de la orquesta aumentó y se incluyeron instrumentos como el saxofón y el corno inglés. Las obras se hicieron más extensas. Por ejemplo, si en el clasicismo una sinfonía duraba entre 20 y 25 minutos, en el romanticismo fácilmente podían alcanzar una hora completa. Surgen también los ultra virtuosos, músicos de gran nivel, a los que se podría considerar como los primeros rockstars de la historia. La invención del ferrocarril permitió que surgieran fandoms internacionales de estos músicos. En cuanto al quehacer musical, la composición de canciones para satisfacer la demanda de la clase media siguió siendo una importante fuente de ingresos para los compositores, pero la fundación de conservatorios y universidades abrió la posibilidad a los músicos para hacer carreras estables como profesores. Ahora, en cuanto a la literatura, abundaron los temas preindustriales, naturales, los mitos grecorromanos y medievales. Se valoró la originalidad y la ruptura de la forma. El escritor romántico se opuso a las obras literarias genéricas, pues las consideraba mercantiles, comerciales y carentes de sentimiento. Paralelamente al romanticismo musical, pero después del romanticismo literario, surge el verismo, una tendencia caracterizada por el uso de personajes, situaciones y emociones profundamente reales, creando tramas miserables e indecorosas. Este género literario sirvió de inspiración para la ópera italiana del periodo. El argumento era siempre contemporáneo y reproducía fielmente la forma de hablar y las condiciones sociales de la región en que se desarrollaba el relato. En la pintura se promueve la pasión, lo irracional, lo imaginario, el desorden, la pincelada y el culto a la mitología. Se desarrollaron características como el misticismo y la representación de sueños. Y al igual que en la música, el individualismo propio de esta época hizo que por primera vez los pintores trabajasen conforme a sus propias ideas y no por encargo. El pintor romántico ve el destino bajo una luz trágica y pesimista, pues concibe que la humanidad no está por encima de las fuerzas naturales. Este pensamiento los llevó a representar lo sublime, así como iglesias en ruinas, naufragios, masacres y locura. En cuanto a la arquitectura, durante este periodo se construyeron edificios públicos, fábricas, palacios y casas, mayormente con finalidad utilitaria y no decorativa, lo cual deja ver la influencia de la revolución industrial en el pensamiento arquitectónico de la época. Se buscó además recrear estilos de épocas pasadas, pero añadiendo elementos contemporáneos. Vanguardias. El siglo XX inició con muchos y fuertes cambios sociales, políticos y económicos como consecuencia de las dos guerras mundiales, la Guerra Civil Española y la Revolución Rusa. La tremenda violencia de estos acontecimientos generó en las personas un desprecio por la sociedad y la modernidad, así como un sentimiento de querer escapar de la realidad. Esto se vio reflejado en las diferentes artes, a través de la experimentación y de la búsqueda de nuevos modos de crear. Aunque, a diferencia de siglos anteriores, en los que las corrientes dominantes iban sucediendo una tras otra con cierto orden, durante la primera mitad del siglo XX se produjo un boom de nuevos estilos, muchos de los cuales coexistieron. Estas son llamadas vanguardias o ismos. Algunos fueron estilos exclusivos de algún arte, mientras otros se manifestaron en varios. Y es importante destacar que, dado el nuevo y amplio abanico de estilos para escoger, hubo muchos artistas que pasaron por varios de ellos y que por tanto, si bien existen obras representativas de cada movimiento, son pocos los artistas cuya obra pueda ser completamente encasillada dentro de alguno de estos. Entre las vanguardias musicales es posible distinguir la tradición tonal y las vanguardias atonales. Dentro de la tradición tonal se hallaban los estilos que seguían haciendo música tonal, aunque no se alejaba mucho de esto. Por ejemplo, el neoclasicismo musical, que pretendía revivir la tradición musical de cualquiera de los periodos anteriores que no fuera el romanticismo. En segundo lugar, el post-romanticismo, que fue de cierto modo una extensión del periodo anterior. Y en tercer lugar, el impresionismo, el cual, más que buscar crear una música concreta, buscaba crear paisajes sonoros fantásticos y misteriosos.
Por otro lado, en el grupo de las vanguardias atonales, la tonalidad, el ritmo, las melodías y los sentimientos fueron completamente dejados de lado, por lo que los resultados fueron totalmente diferentes a cualquier música antes compuesta. Por ejemplo, el expresionismo, que buscaba sonorizar lo horrible, la ansiedad y la oscuridad del subconsciente. Su mayor exponente, Arnold Schoenberg, creó una técnica de composición llamada dodecafonismo, en la cual no había tonalidad y no se repetía ninguna nota, sin antes haber tocado las otras 11 notas del sistema musical occidental. Surge también el dadaísmo, un movimiento antiartístico nacido en total oposición a la razón, por lo que se rebeló contra todas las convenciones artísticas anteriores. Su único fin era ser una provocación abierta al orden establecido y no entregar ningún mensaje artístico. Un ejemplo de este estilo es 432 de John Cage, que consiste en 4 minutos y 32 segundos de puro silencio. Por último, tenemos al futurismo, que pretendía ser una bofetada sonora que despertara a la sociedad europea, para lo cual el sonido musical ya no brindaba la sorpresa necesaria. Por influencia de la industrialización, buscaba reproducir el bullicio de la ciudad a través del ruido, para lo cual se crean los intonarumori, máquinas que producían una amplia gama de ruidos, desde silbidos a sonidos de motor. Por otro lado, la pintura fue el arte en que más cismas florecieron. Por ejemplo, el impresionismo, que fue un movimiento artístico francés en el cual el pintor salía de su estudio para retratar paisajes exteriores. Todo se sometía al juego de la luz y las imágenes se volvían difusas, puesto que se pretendía captar el movimiento y ser una impresión del momento. Surgió también el expresionismo, que consideraba que solo la composición más allá de la naturaleza podía expresar el interior del artista. Pretendía causar la misma sensación que el expresionismo musical, por lo que los pintores de este movimiento tomaron inspiración del caos, la tragedia, la locura y el temor a la inmensidad que transmitía el trabajo de Goya, obras de enfermos psiquiátricos y dibujos infantiles. En tercer lugar, tenemos al fauvismo, que se basaba en la utilización subjetiva del color y en la simplificación del dibujo. Se usaban colores planos e intensos, por lo cual era visto de forma despectiva por las academias tradicionales. En cuarto lugar está el cubismo, que pretendía hacer la ruptura definitiva con la pintura tradicional, a través del análisis y la descomposición de la forma para representarla mediante figuras geométricas. Tenemos también al dadaísmo, cuyo único propósito era provocar a la audiencia, y se caracterizaba por el interés total hacia el efecto estético, siendo estas obras muchas veces collages hechos con objetos de la basura. Y por último, el surrealismo, que se desprende de lo real y desarrolla sentimientos por medio de vivencias interiores y sueños, desechando la lógica. Este fue el movimiento artístico más influyente del siglo XX. En la arquitectura surge el futurismo, un estilo caracterizado por el rechazo a la arquitectura histórica y el uso de largas líneas horizontales que sugerían velocidad y urgencia. Se inspiraba en las industrias, la tecnología y la violencia. No buscaba la utilidad y su propósito era artístico, aunque despreciaba la ornamentación y su valor decorativo radicaba solo en la disposición del material y en lo violento de su coloreado. Nace también el expresionismo, desarrollado paralelamente al expresionismo musical y pictórico. Sus características principales eran la distorsión, la fragmentación y la manifestación de una emoción violenta. Por otro lado, el racionalismo es considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Se fundamentaba en la razón, las líneas sencillas y funcionales, las formas geométricas simples y el uso de materiales industriales y elementos prefabricados. Despreciaba la ornamentación y valoraba el diseño estructural como elemento estético. Su principal enfoque era mejorar la calidad de la vida de la gente. El organicismo fue un estilo arquitectónico que promovía la armonía entre el hábitat humano y la naturaleza. Los arquitectos de este estilo buscaban integrar su obra al lugar y a los elementos ahí presentes, para convertirla así en una composición unificada. La atención del arquitecto no debía limitarse a las estructuras, sino que debía extenderse a los problemas psicológicos y vitales de los habitantes. Y por último, el constructivismo, que fue un estilo ruso que rechazaba los excesos decorativos por considerarlos propios del arte burgués. Estaba basado en la simplicidad, las líneas puras y las formas geométricas inspiradas por el cubismo y el futurismo. Si bien durante este periodo hubo arquitectos que abogaban por una arquitectura conceptual y experimental, la mayoría de las construcciones realizadas obedecían a propósitos netamente funcionales, pues era necesario dar solución a un montón de problemas sociales a consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Además, la entonces debilitada economía no dio demasiadas oportunidades para llevar a cabo algunos diseños que eran más bien artísticos o experimentales, muchos de los cuales se quedaron solo en el papel. La verdadera liberación de los cánones tradicionales y la creación individualista que se vio en las demás artes llegó a la arquitectura recién en la segunda mitad del siglo XX. Y por último,
En las vanguardias literarias encontramos al futurismo, que pretendía retratar el frenesí de la vida moderna a través de la abolición de la sintaxis, la puntuación y los calificativos, y rechazaba toda carga moral, filosófica o política proveniente del romanticismo. El dadaísmo fue un estilo literario que se burlaba de la sociedad burguesa y su arte. Su poesía se basaba en una sucesión de palabras o sonidos sin sentido. El surrealismo fue influenciado por la psicología de Freud y sus teorías acerca del mundo de los sueños, la psiquis y de la profundidad y oscuridad del subconsciente. Este brilló por la capacidad imaginativa de sus obras. Surgió también el expresionismo, que se enfocaba principalmente en la poesía y cuyo rasgo principal era presentar al lector una perspectiva subjetiva de los hechos para generar controversias emocionales. Y por último, el creacionismo, un movimiento poético iniciado por el chileno Vicente Huidobro, en el cual la poesía se concibe como una totalidad lírica, independiente de toda forma de contexto, priorizando así la representación de un imaginario personal del poeta, en lugar de describir la naturaleza que le rodea.